haciendo un breve resumen de lo que vimos en los primeros versículos de este capítulo 5, hemos visto cómo Dios guió por medio de Josué al pueblo de Israel. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra prometida. Jehová, Dios, yendo con el arca por delante, habría abierto el paso para que cruce este pueblo en seco, había abierto el Jordán, y ahora ya se encontraban acampando en Gilgal, al otro lado del Jordán, y a solo 30 kilómetros de Jericó. Y en estos acontecimientos podemos ver cómo se hace evidente la bondad, la misericordia, la fidelidad de Dios al tomar la iniciativa de restablecer el pacto que él había hecho con Abraham. Como veíamos la semana pasada, esto se estaba restableciendo, el pacto de Génesis con Abraham estaba de vuelta dando su curso, estaba caminando nuevamente para favor de todas las naciones, obviamente, ¿no? Y hemos visto que en este cruce del Jordán desencadenó en una mezcla de emociones, sentimientos. Por un lado, el pueblo de Israel disfrutaba, gozaba de dicha, felicidad, seguridad, de confianza, porque el Dios que cumple sus promesas estaba entre ellos, y por el otro lado estaban los reyes y los habitantes de aquellas tierras, pero ellos no estaban de la misma forma que el pueblo de Israel, sino que estos hombres y estos reyes poderosos, con murallas grandes y ejércitos fuertes, desfallecían delante de los hijos de Israel, y obviamente, como hemos aprendido, desfallecían por la presencia de Dios entre el pueblo. Entonces veíamos cómo estos reyes poderosos se debilitaron ante la presencia del pueblo de Dios y su Dios. Vimos también que al restablecer el pacto volvía nuevamente a funcionar el rito de la circuncisión, que era la señal del pacto entre Dios y su pueblo, la cual había sido suspendido por 40 años. Y podemos decir entonces que con el cruce del Jordán y estas ceremonias realizadas en Gilgal, Dios estaba dando continuidad a esta gran historia de redención de parte de él. Y digo ceremonias en plural, porque aparte de la circuncisión, en Gilgal se celebró la Pascua, la cual estaremos analizando, escuchando, examinando en esta mañana con la ayuda del Señor. ¿Sí? Entonces he titulado este sermón de esta parte, de este fragmento que nos toca hoy, la Pascua, un símbolo del perdón. Como dije el domingo pasado, debemos esforzarnos, hermanos, cuando nos exponemos a estos libros históricos, debemos esforzarnos, obviamente, en nuestra mente, de poder situarnos en este lugar, ponernos en el lugar de estos hombres, para que podamos nosotros entender, por lo menos mínimamente, lo que estos eventos significaban para ellos, porque para nosotros, al no tener la cultura, lo vemos muy ajeno posiblemente, pero si de alguna manera analizamos algunos aspectos de lo que la Biblia habla, como aprendimos acerca de la circuncisión, ahora acerca de lo que es la celebración de la Pascua, podríamos de alguna manera acercarnos un poquito más a lo que significaba, no para nosotros ahora inmediatamente, sino lo que significaba para ellos. Entonces, hermanos, recordemos, están en Gilgal. Sus pies estaban pisando la tierra prometida, esa tierra que por años habían esperado. Y es en este lugar que se hizo la circuncisión. La circuncisión, y ahora vamos a ver que también se celebró la Pascua. Y vamos a ver solamente 2 puntos en esta mañana. Y el primer punto es que la Pascua nos sirve para recordar, ¿sí? Vamos a leer entonces a partir del versículo 10, que son los versículos que vamos a considerar en esta mañana. Dice 5:10, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó.
Bueno, como hemos visto en los versículos anteriores, entendemos que aquellos que habían salido de Egipto, primeramente habían sido circuncidados, ¿sí? Eso lo han dicho los versículos anteriores, y entonces si fueron circuncidados, obviamente ese grupo también participó de la celebración de la Pascua. ¿Por qué? Porque fue en Egipto donde Dios instituyó, donde Dios estableció la Pascua. ¿Y qué es la Pascua? Para aquellos que lo escuchan por primera vez, Pascua significa de alguna manera, de una forma literal, es pasar por alto. O sea, en resumen, el pueblo de Israel estaba en Egipto, esclavizado. Dios le dice a Faraón que libere a su pueblo, que lo deje ir para que vayan y lo adoren. El faraón no lo deja ir, se ven las plagas en ese momento, y la última de las plagas era la muerte de todos los primogénitos. Y entonces es ahí donde dice el Señor al pueblo que debía matar a un cordero y que con la sangre debían pintar el lintel y los postes de las casas, porque la muerte iba a llegar ese día. Y si la sangre estaba en la puerta, la muerte no iba a entrar, sino que iba a pasar de largo. Entonces, la idea de la Pascua es eso, ¿no? En breve resumen, después ustedes, si quieren, lo pueden leer, este establecimiento de la Pascua que está en Éxodo capítulo 12. Ustedes léanlo, yo les hice un resumen así, a vuelo de pájaro. Pero bien, esta ceremonia que el Señor estaba estableciendo en Éxodo tenía un propósito. Iba a servir como un recordatorio de la liberación de la esclavitud de Egipto. ¿Sí? Entonces yo voy a citar algunos versículos de Éxodo capítulo 12, versículo 6, para ponernos un poquito la idea de lo que estaba significando esto para ellos. Voy a leerlo en palabra de Dios para todos. Éxodo capítulo 12, versículo 6. No lo busquen porque si no tienen esa versión por ahí se van a distraer. Escuchen lo que dice en esta versión. Versículo 6 decía: se guardará el animal hasta el día 14. No es casualidad de esos días. Hasta el día 14 de ese mes, y en la tarde, otra vez mención de lo mismo que estábamos leyendo, de ese día toda la comunidad de Israel sacrificará al animal. Versículo 14. Este día es un día que ustedes recordarán y celebrarán con una gran fiesta al Señor. Lo celebrarán como una costumbre de generación en generación. Versículo 15, la primera parte: comerán pan sin levadura durante 7 días, estableciendo la Pascua, ¿no? Después, versículo 24 de ese mismo capítulo: recordarán esta orden como una costumbre para ustedes y sus futuras generaciones. 25, cuando lleguen, escuchen lo que está sucediendo acá, cuando lleguen a la tierra que el Señor les prometió que les daría, seguirán celebrando esta ceremonia. ¿Dónde estaban? En la tierra que Dios les había prometido. ¿Qué estaban haciendo? Celebrando la Pascua. ¿Qué día? El 14 de ese mes. ¿En qué horario? Por la tarde. No es casualidad y es evidente que nuestro Dios tenía todo en orden. Y aunque gran parte de los que habían salido de Egipto habían muerto ya en el desierto por no confiar en Dios, la generación que ahora estaba en este lugar, más los nacidos en el desierto, acuérdense, los que murieron fueron más o menos, se entiende que eran de 18 años para abajo, o de 20, algo así es, los que eran aptos para la guerra. Los aptos para la guerra de 18, 20 años para arriba, todos esos murieron, pero los menores de edad todavía estaban viviendo, y entonces son ellos más los que nacieron en esos 40 años en el desierto estaban acá. Y obviamente esos que nacieron en ese lugar nunca habían participado de la Pascua, porque durante el peregrinaje en el desierto no se había celebrado la Pascua y no había habido circuncisión hasta ese momento. Entonces, ahora que estaban ya en la tierra prometida, era tiempo de recordar.
ahora que estaban sus pies en ese lugar, era tiempo de celebrar y era tiempo de agradecer y adorar a Dios por su fidelidad. Era tiempo de cumplir lo que Dios también había establecido, que cuando estuvieran en la tierra prometida, celebrarían la Pascua. Y ahora lo estamos viendo ahí. Entonces dice el versículo que estamos analizando: los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde. Ni un día más, ni un día menos, ni un día después. Y eso nos muestra un Dios de orden que hizo todo, hermanos, hizo todo para que el pueblo de Israel pudiera cruzar. Y para ese día, el día que Dios mismo había establecido que se celebre la Pascua en el Éxodo, para que ellos estén dispuestos en ese día y pudieran celebrar ya del otro lado. No un día después, no un día antes, muestra un Dios de orden y un Dios fiel. La Pascua se celebró el 14 del mes, dice ahí, y en ese momento era el mes de Abib, que luego con el tiempo viene a ser el mes de Nisán, que para nosotros viene a ser entre marzo y abril. Y dice que por la tarde, o sea, cerca de la puesta del sol, y entre el viernes y el sábado, como Dios lo había establecido, que también no es cosa, no es una casualidad, porque después en la historia más adelante coincidirían incluso estas fechas con la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, cuando la Pascua estaba realizándose en esos días. No hay casualidades, esto no es una fusión de algo, Dios lo tenía todo planeado, porque esto tendía a mostrar hacia más adelante. Obviamente en esta parte de la historia ellos no lo están viendo, pero por la exposición de toda la Biblia nosotros entendemos que esto tenía la intención de mostrar algo más. Es importante también saber que la Pascua no solo servía para recordar la liberación, sino que cuando el pueblo consideraba o veía a la víctima de la Pascua, en este caso el cordero, que era muerto, y al ver también la sangre, ellos podían entender el costo que requería la liberación y el perdón de pecados. Tenía que haber una víctima. Entonces, antes que ellos celebraran la Pascua, primero debía haber una víctima. O sea, tenía que derramarse sangre, debía morir un cordero y luego iban a celebrar la Pascua. Y también no está de más decir que la celebración de esta Pascua, dice ahí el versículo, que se realizó en los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. ¿A cuánta distancia estaban estos? A 3 kilómetros, habíamos dicho. O sea que ya estaban muy cerca, prácticamente estaban a la vista de sus enemigos. Y otra vez, como decíamos la semana pasada, puedo decir que esta celebración, por un lado, era la primera celebración de la Pascua ya en la tierra prometida, y entonces para los judíos era muy importante porque era la única ocasión y la primera ocasión de una celebración en la tierra prometida. O sea, para ellos esta celebración era, wow, es la primera celebración. Antes lo habían hecho en Egipto y ahora lo estaban haciendo en la tierra prometida. No era poca cosa, hermanos. Era una celebración esperada por años y que muchos quedaron atrás. Como decía el domingo pasado, esto tendría que haber pasado 40 años antes. Era tan esperado que el regocijo en esta celebración, al ver el cordero, al ver la sangre, al ver que estaban en la tierra prometida, era un antes y un después para este pueblo. Es importantísimo notar esto. Y entonces también debemos entender que esta celebración, como la circuncisión y la Pascua, hermanos,
si bien tenía un foco de recordar la obra de Dios al sacarlos de Egipto, también debemos entender esto. Era una preparación para lo que Dios iba a hacer con ellos después de esta celebración. Hermanos, estos hombres, estas mujeres, todos esos que están ahí, los que iban a ir a enfrentar a los enemigos, estaban preparándose, no con armas, como veíamos, no con armas que sería la lógica nuestra, entrenándose como para ir a la batalla, no, se estaban preparando espiritualmente, porque Dios iba a usar sus vidas para ir contra Jericó, para ir contra las naciones fuertes, como vamos a ir viendo en el desarrollo, eran fuertes y sus murallas eran grandes y sus murallas eran fuertes, pero estos hombres se estaban preparando espiritualmente porque Dios iba a usar sus vidas para tomar posesión de la tierra prometida. Entonces vemos nosotros que esto no era solamente un momento de emoción, de recordar de que estamos en la tierra prometida, era una preparación espiritual. Estaban tomando valor, estaban tomando confianza, no en ellos, sino en el Dios del cielo y de la tierra, en el Dios todopoderoso que los llevaría a la victoria y ellos iban a tomar posesión. ¿Por qué? ¿Porque eran fuertes? No, porque Dios así se lo había prometido. Entonces es también una preparación, una sumisión a la voluntad de Dios, una sumisión a los decretos de Dios, a las ordenanzas de Dios, y de esa forma prepararse para poder seguir el camino y tomar posesión. Hermanos, sus vidas iban a ser usadas por Dios. Celebraron la Pascua. ¿Qué podemos extraer de este primer punto? ¿Cómo nosotros podemos conectar esto para que a nosotros nos sirva en nuestros días, que no quede solamente en el pasado y en un recordar en la historia? ¿Cómo nosotros podemos conectar con el Evangelio? ¿Cómo nosotros podemos conectar con la historia de Cristo y para conectarlo con nuestras vidas? Como dije, la Pascua tenía la intención de recordar los hechos del Señor para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Nos recordaba también, o les recordaba a ellos, la sangre del Cordero Pascual aplicada sobre los linteles y los postes de las puertas de los israelitas. Pero hermanos, todo eso, como dije anteriormente, solamente era una sombra de lo que iba a ser la verdadera Pascua. Hermanos, toda la historia de la Biblia nos apunta a alguien. Todo lo que fue escrito para apuntarnos a alguien. Entonces, de la misma forma, la Pascua apunta a la verdadera víctima. Nos apunta al Cordero de Dios. Porque Dios entregó a su Hijo Jesucristo, quien a su vez se entregó voluntariamente como sacrificio por nuestros pecados para librarnos de la esclavitud del pecado. O sea, esta parte de la historia, si es fundamental para ellos, es instructivo para nosotros. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo acá, el recordar constantemente lo que Dios había hecho, también más adelante se iba a ver en lo que es la ejecución de nuestro Señor Jesucristo. Él se metió en la historia para ser Él el sacrificio pascual, para ser Él el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesús es aquel que es apuntado para que nosotros podamos conectar esta parte de la historia con Jesucristo. Y entonces, hermanos, si nosotros vemos en esa perspectiva que esto tiene un fin de recordar algo, y sabiendo nosotros que Cristo Jesús se introdujo en el mundo, Dios lo envió para ser el Cordero de Dios y morir como sacrificio, entonces también nosotros debemos tener un recuerdo constante de la víctima que fue colgado en la cruz. Porque la Pascua, el significado de Pascua sigue siendo el mismo.
Hermanos, debemos seguir recordando una víctima, pero nosotros tenemos que ver la víctima de los judíos. Fue importante en su momento, ahora nosotros tenemos que ver la víctima a la cual apuntaba esto. La víctima fue colgado en una cruz. Y eso, hermanos, al recordarlo constantemente debe hacernos conscientes del costo que Cristo tuvo que pagar. Hubo un costo y muy alto. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, dice: sabiendo que fuisteis, hablándole a los cristianos, obviamente también referido a nosotros ya en este tiempo, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué decía la Pascua cuando ustedes lean Éxodo 12? Elegirán de entre el pueblo un cordero sin mancha. Bueno, Dios escogió a este cordero sin mancha y lo puso como sacrificio para liberarnos de la esclavitud del pecado. Y entonces el costo no fue ni siquiera un pago de oro o un pago de plata, o como está hoy en día de moda, un pago de dólares. Fue un pago de la sangre preciosa de Cristo. Hermanos, no es una rebaja, es algo grandioso, es algo precioso, pero es algo que nosotros debemos aprender a valorar. Y es verdad que a veces uno puede decir que no lo valora porque para nosotros es gratuito. Para nosotros es gratuito, pero que sea gratuito no significa que no tenga valor. Que sea gratuito no quiere decir que lo encontramos en una rebaja. Que sea gratuito no quiere decir que no valga nada. Si bien es gratuito para nosotros, lo es porque Cristo ya pagó todo. Lo pagó con su cuerpo, lo pagó con su sangre. Hermanos, realmente entendiendo a la víctima, entendiendo el alto costo que él tuvo que pagar porque nuestra deuda era eterna y solamente un ser eterno pudo venir y pagar esa deuda que nosotros teníamos, entonces si vemos la grandiosa obra que Jesús hizo por nosotros, ahora estamos en deuda con Jesús. Nosotros no merecíamos que Él haga eso. Pero digo en deuda porque Él no te lo está cobrando, pero es una deuda moral. O sea, alguien vino en tu favor cuando no lo merecías. Eso es gracia. Pero ahora entendemos que Él pagó nuestra deuda. Hermanos, ¿cómo podríamos pagar tanto amor? ¿Cómo podríamos pagar este gran perdón que fue ejecutado por Cristo? Y realmente no podemos pagar, hermanos. Es muy alto el costo, muy alto. No, ninguno, ni sumando todos nuestros esfuerzos, podríamos pagar esta deuda que Jesús tuvo que pagar. Pero hay algo que sí podemos hacer: poner nuestras vidas como ofrendas de gratitud, nuestras vidas a su servicio. Y como Él, hermanos, como Él nos compró con su preciosa sangre, debemos entender que una vez que fuimos comprados, quiere decir que no nos pertenecemos, le pertenecemos a Él, porque Él pagó por nosotros. A veces leemos eso, leemos que Él nos compró con precio de sangre, pero sin embargo somos aquellas personas que constantemente pareciera que como si fuéramos dueños de nosotros mismos, cuando le pertenecemos a Jesús. Por eso es que nosotros, como no podemos pagar, mínimamente podríamos hacer como Romanos, por las misericordias de Dios, que nosotros presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo al Señor. ¿Por qué? Porque Él pagó, y como no tenemos que pagar, mínimamente le damos nuestra vida en gratitud para que Él la use conforme a su voluntad.
Un hermano dice al respecto: cuando el pueblo de Dios sea consciente de lo que le ha costado a Dios redimirlo del pecado, estará dispuesto a asumir el compromiso de santidad y servicio al que es llamado. Cuando el pueblo de Dios sea consciente. Debemos orar a nuestro Dios, hermanos, para que Él nos haga cada día un poco más conscientes del valor y del alto costo que Cristo tuvo que pagar, para que nuestros corazones se derramen en gratitud hacia ese Cordero que fue inmolado por nosotros. Cuanto más veamos a la víctima, más vamos a ser conscientes de lo que nuestros pecados causaron. Cuanto más veamos en la víctima de Cristo, vamos a recordar el alto valor por nuestro rescate. Hermanos, Cristo se entregó para hacer posible la realidad de un pueblo santo y celoso de buenas obras. Y hermanos, que el Espíritu de nuestro Dios, es mi oración mientras preparaba esto y mientras entendía que este pueblo no solamente estaba recordando la salida de la esclavitud, el rescate de Dios, sino que se estaba preparando para la misión, se estaba preparando para ir a la conquista. Mi oración era que el Espíritu de nuestro Dios, hermanos, nos ayude no solamente a recordar el sacrificio de Cristo, sino que al recordar pueda encender nuestros corazones para una vida santa, para una vida que agrade a Dios, que una vida que se entregue a la voluntad de Dios. Hermanos, que nuestro Dios use la vida que tienen para la causa de Cristo. Que Dios use como iba a usar este pueblo, como lo vamos a ver, hermanos. Este Dios todopoderoso va a usar a estos hombres débiles para ir y enfrentar a hombres grandes, poderosos. Y que nuestro Dios use la vida de cada uno de ustedes, hombres y mujeres, para que la vida que tienen, hermanos, realmente valga la pena. Y solamente va a valer la pena si invertimos en lo eterno. Va a valer la pena si nuestras vidas son rendidas a nuestro Dios. Y en ese sentido, hermanos, debemos ser sinceros al reflexionar estos pasajes y esta conexión con Cristo, porque si somos sinceros en nosotros mismos, cada uno sabe en su mente y en sus debilidades, pero la realidad cuenta no solamente en nosotros, sino por las evidencias bíblicas que nos distraemos fácilmente. Somos propensos a perdernos del propósito por el cual Dios nos ha llamado y nos ha salvado. Somos propensos. Las cartas están constantemente recordándoles a los cristianos para qué Cristo los rescató. No se olviden, dice en el Antiguo Testamento, de dónde Dios los sacó y obviamente para qué los sacó. No nos olvidemos entonces nosotros para qué Cristo perdonó tus pecados y para qué te salvó de la vana manera de vivir y cuál es el propósito de Él al momento de salvarte. Y algo que sí te puedo decir, hermano, hermana, y te lo aseguro, que el Señor no te salvó para que seas influenciado por el mundo. Él te llamó y te salvó para trastornar el mundo. Y lo debes creer. No te salvó para ser influenciado por el mundo. Te salvó para que trastornes el mundo. ¿Se acuerdan cuando Pablo llegaron a Tesalónica? Dijeron, estos que trastornan el mundo entero también han llegado acá. ¿Cómo estaban trastornando estos hombres? Usados por Dios y con el poder del Espíritu Santo iban predicando el Evangelio y estaban trastornando el mundo. Estaban influenciando al mundo.
Hermano, hermana, Él te llamó para trastornar el mundo. La Biblia dice que Él te hizo luz, Él te hizo sal en el mundo. Él te hizo columna y baluarte de la verdad y Él te llamó para que des a conocer las virtudes de aquel que te llamó. Él te llamó con un propósito y a ese propósito debe ser guiada tu vida. Él te llamó y te salvó para Él y para que cumplas con sus propósitos. Y mientras meditaba esto, en la semana, permítame, no soy de contar mi testimonio, pero no lo hago como parte de la enseñanza del texto, sino como la parte de la aplicación. En la semana el Señor usó a mi esposa para recordarme que cuando el Señor me rescató, yo decía esto, hermanos. Cuando el Señor me rescató, decía esto, que quería vivir para Cristo. Quería dar a conocer a los demás a Cristo. Y al ver el cristianismo, en ese momento cuando el Señor me rescató, yo decía en oración a Dios, no quiero ser un cristiano que calienta las sillas los domingos. Señor, no quiero ser un cristiano mediocre. Señor, no quiero ser un cristiano de reuniones, sino que quiero ser un cristiano todo el tiempo, donde sea que esté, ya sea en mi casa o en mi trabajo. Porque me di cuenta que ser cristiano en un lugar de 4 paredes donde los cristianos se reúnen es fácil. Y entonces yo le oraba al Señor, Señor, ayúdame a ser cristiano en mi casa, en mi trabajo. Eso me llevó a leer la Biblia en mi trabajo, a predicar a mis compañeros de trabajo, porque de alguna manera quería darle mi vida al Señor, porque le pertenecía y quería ser aquello por la cual el Señor me llamó. No quería ser un cristiano mediocre o que simplemente viva de reunión en reunión. Y en este sentido, hermanos, quiero animarles a que puedan meditar en esto. Porque recordar la obra de Cristo, la Pascua, no solamente es una evidencia del perdón, sino también de una preparación, porque Él les ha comprado para algo. Entonces, hermanos, no trabajen para el hoy y para el ahora. Trabajen para lo eterno. Hermanos, padres, no críen a sus hijos para que estén cómodos en este mundo, sino para que sean parte del mundo venidero. Dios quiera que estos niños y estos jóvenes que están creciendo entre nosotros, Dios los prepare por medio de los grandes que ya estamos acá, y Dios los prepare no solamente para que sean profesionales en la educación, sino para que de alguna manera el Señor los use para llevar su evangelio a otros lugares. Y con eso no estoy diciendo que no estudien, pero enséñenles ustedes a valorar las cosas eternas. Que Dios quiera, hermanos, que un día de acá jóvenes y niños digan, me voy a ir a otro lugar a llevar el evangelio. Dios quiera que alguno de mis hijos un día diga, me voy a otro lado a llevar el evangelio. Y solamente llevaremos gloria a Dios. Preparemos a nuestros hijos para el mundo venidero. Sabemos que nosotros no los vamos a salvar, pero sabemos que el Dios de misericordia y su palabra puede hacer esa ejecución de salvación. Confiemos en nuestro Dios, pero preparémoslo. Como nosotros no podemos salvar, entonces no los preparamos. No, preparémoslos para una vida venidera y dejemos en las manos de Dios lo que Él tenga que hacer. Hermanos, no tengamos matrimonios desprovistos de Dios, siguiendo las corrientes de este mundo y los afanes de la vida. Que sus matrimonios reflejen a Cristo y la iglesia, un amor y una sumisión para la gloria de Dios. Hermano y hermana, si tuvieras que contarnos hoy, si te daríamos espacio para hacer un listado de los desafíos que estás asumiendo por el nombre de Cristo y su evangelio, ¿qué nos contarías?
¿Qué nos dirías? ¿Para qué Dios te está preparando? ¿Para qué Dios te hace recordar su sacrificio? ¿Cuáles son esos desafíos que estás asumiendo hoy por amor a tu Cristo y su evangelio? Y si no tenés ningún propósito, debes empezar. Empieza a pensar cómo podés llegar a influenciar o a beneficiar a otros con el evangelio de Jesucristo. ¿Cómo podés hacer vos para que otros conozcan a Cristo? Y si tuvieras que confesar los pecados o debilidades con las que estás luchando, pero no porque quedes mal delante de los demás, sino para que puedas reflejar la santidad de Cristo y que estés reflejando también el valor que tienes por el sacrificio de Cristo. ¿Cuánto anotarías de esas luchas o debilidades con las cuales estás hoy batallando? Porque, hermano, que Cristo haya pagado todo no quiere decir que podamos nosotros vivir sin buscar la santidad. Al contrario, si vemos realmente la víctima de la cruz y el pago que Él tuvo que hacer por nuestros pecados, vamos a buscar la santidad. Porque cada día seremos más como Él. Y su palabra dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces que nuestro Dios nos ayude a despojarnos de nosotros mismos, que nos ayude a despojarnos del pecado y prepararnos para la obra de Cristo. Todo eso era el símbolo de recordar la víctima de la Pascua. En Éxodo murió Cordero para librarlos de la muerte, pero también los estaba preparando para que vayan a adorar a su Dios. En este momento de la historia estaban recordando cómo los había librado y cómo Dios los había cuidado en el desierto, pero ahora los estaba preparando para ir y tomar posesión de la tierra prometida. En nuestro tiempo Jesús murió para librarnos de la esclavitud del pecado, pero también para prepararnos para la gloria de su nombre y que nuestras vidas sean rendidas a su servicio, para que Él haga con nosotros lo que Él ha decidido hacer. En 1 Corintios, capítulo 5, versículos 7 y 8, en la NBI voy a leer, dice, desháganse de la vieja levadura para que sean masas nuevas, panes sin levadura, como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia o la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Hermanos, que al recordar el sacrificio de Cristo, al recordar a este nuestro Cordero Pascual, ustedes sean encendidos para aumentar el amor por Cristo. El amor por Cristo debe crecer, no disminuir. Porque a veces con el paso del tiempo uno se va acostumbrando. Debemos nosotros, como dijo Pablo a Timoteo, te aconsejo, hermano, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Debemos nosotros constantemente recordar y servir a nuestro Dios por amor a Él, por amor a esa víctima, por amor y gratitud a nuestro Cordero Pascual. Y como segundo punto, la Pascua también nos muestra un nuevo comienzo. Segundo punto, la Pascua, un nuevo comienzo. Leamos versículos 11 y 12. Espero llegar con el tiempo, la semana pasada me pasé. Dice así, al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná
sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Hermanos, como verán, si seguimos el relato nos damos cuenta que no solamente es pasar de un capítulo a otro, no solo es cruzar el Jordán y listo, ya está. No, hermanos. La vida de casi 3 millones de personas estaba dando un giro completo. Estaban dejando atrás todo el pasado. Estaban dejando atrás la esclavitud de Egipto. Estaban dejando atrás los 40 años de vagar en el desierto. Esos eventos se estaban convirtiendo simplemente en un recuerdo doloroso y triste, pero en medio de la celebración de la Pascua esto estaba siendo opacada por el gran gozo de estar ya en la tierra prometida. Pero la realidad para ellos, hermanos, no es simplemente como nosotros pasamos la hoja y ya está, a otra historia. No, para ellos era dejar atrás experiencias vividas, sufridas. Entonces, no es solamente para ellos cruzar el Jordán y listo. Con el cruce del Jordán estaban pasando de ser, para que nosotros entendamos el contexto de ellos, con el cruce del Jordán estaban pasando de ser un pueblo nómada, que es un pueblo nómada, que es un pueblo que es carente de un lugar estable para vivir y que están constantemente en viaje y desplazándose. Así estaban en el desierto, como nómadas, yendo de un lado a otro, vagando sin un lugar. Pero estaban pasando de ser un pueblo nómada a ser un pueblo sedentario, que ya tienen un lugar estable para vivir. Y entonces había motivos de sobra para una celebración como la Pascua. Pero no solamente esto, sino que en este cruce del Jordán estaba dando comienzo ya a esta nueva celebración, y con esta celebración estaba inaugurando una nueva etapa de Israel ya en la tierra de Canaán. Estaba quedando atrás cuando se cerró el río Jordán, se cerró todo el pasado. Ahora estaba empezando a escribirse parte de la siguiente historia. Al otro día, dice ahí el pasaje, al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas, y el maná cesó el día siguiente. O sea que Israel, después de 40 años de peregrinaje, donde solamente tenían la provisión dada por Dios, que era el maná, ahora tenían una nueva comida. Ahora Dios les estaba proveyendo de un nuevo alimento. Ellos empezaron a comer y a disfrutar del fruto de la tierra. Alimento que también fue por años esperado. Entonces ahora ya podían hacer sus propios panes sin levadura, podían comer espigas nuevas tostadas, pero ¿cómo es que consiguieron el grano cuando ellos acamparon en Gilgal? ¿Cómo es que ellos consiguieron el trigo? Y obviamente los historiadores dicen, probablemente fue dejado en el campo por los que habitaban esas tierras, ya que esta era una manera sencilla y primitiva de preparar el grano. O pudo ser hallado en los graneros cuyos cuidadores se habían refugiado en Jericó por la presencia del pueblo. Bien, son comentarios de personas, puede haber pasado uno como la otra, pero lo cierto, hermanos, lo cierto es que estaban comiendo de algo que ellos no habían sembrado. No sé cómo lo consiguieron, puede ser uno como el otro, pero lo cierto es que ahora ellos estaban viendo la fidelidad de Dios delante de sus ojos, porque ellos estaban comiendo de algo que no habían sembrado. ¿Y por qué digo de la fidelidad de Dios? Porque también en esto Dios cumple sus promesas. Si ustedes volvemos nuevamente atrás en Deuteronomio capítulo 6, versículo 10 al 11, dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría,
en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. O sea, estaban empezando a comer y luego iban a habitar en lugares que ellos no habían hecho. Pero Dios se los estaba dando, empezaban a disfrutar de esto, y ahí también podemos ver que Dios es fiel en sus promesas. Dios estaba cumpliendo sus promesas de una forma abundante, y obviamente como las promesas de Dios estaban haciendo reales y la nueva provisión había llegado, entonces la otra llegaba a su fin. Leemos de nuevo versículo 12, y el maná cesó el día siguiente. Desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Hermanos, con el cruce del Jordán, la entrada a la tierra prometida, la circuncisión y ahora la celebración de la Pascua, se hace evidente que terminaba un periodo para el pueblo de Israel y empezaba otro nuevo. Y un nuevo, pero muy importante, porque era parte de lo que la historia de Israel iba a contar más adelante. Era como las generaciones que venían más adelante iban a contar este evento. Por ejemplo, en Nehemías capítulo 9, versículos 7 al 9, habla acerca de este evento que evidentemente los marcó de tal forma que eso fue pasando de generación en generación. Y Nehemías dice: Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo, para darla a su descendencia. ¿Y qué dice ahí? Fuerte, ¿quién lo puede leer? ¿Dice? No. Bueno, yo lo leo. Para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra, porque eres justo, porque Él es fiel. Él había prometido darles esa tierra y Dios lo cumplió. Y esto de Nehemías, años mucho más adelante de lo que este evento estaba pasando. Pero como pueden ver, como si nos esforzamos un poco, podemos entender que no fueron solamente celebraciones aisladas, sin sentido, o solamente por costumbre, sino que era un tiempo especial para el pueblo de Israel. Y lo vivieron de una forma especial, aunque no estoy tan seguro si estaban tan conscientes de que esta parte de la historia era parte del desenlace de una gran historia de redención de nuestro Dios. Pero que vivieron ese momento de una forma especial, lo vivieron. Por eso es que nosotros debemos también ponernos en el lugar de ellos, para nosotros por ahí poder entender un poco de lo que está pasando en este lugar. ¿Qué aplicamos o qué podemos extraer de esto? Si bien se pueden decir muchas cosas, pero obviamente por cuestiones de tiempo solamente algunas cositas. Así como para el pueblo esta celebración de la Pascua significaba un nuevo comienzo, de igual manera lo es para nosotros. Los que caminamos hoy con Cristo, los que hemos comido de su carne, los que hemos bebido de su sangre. A esa se asustaron, ¿no? Pero dice así el Señor, ¿o no? Aunque nos crean carnívoros, aunque nos crean que vamos a... No, si no coméis mi carne y no bebéis de mi sangre, no serán. Entonces, si nosotros hemos comido de esa carne del cordero y hemos tomado de esa sangre del cordero, que significa que si nosotros hemos creído en el sacrificio de Cristo, somos hechos
nuevos. Hermanos, se produce en el creyente en el momento de aferrarse a esa obra redentora de nuestro Señor, se produce un antes y un después. Se cierra nuestro Jordán y todo el pasado queda atrás. Y ahora todas las cosas van a ser nuevas, como dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, eso sucede. Lo que estaba sucediendo con este pueblo sucede con nosotros. Nuestro pasado queda atrás. Ya no puedo decir, no, es que yo siempre fui así. No, ya no lo sos. Sos una nueva criatura, tienes una nueva identidad. Él hizo todo esto nuevo. Y como Dios siempre va a ser con el creyente, más allá de lo que nosotros podamos ver o imaginar, obviamente que en Cristo Dios nos llenó de toda bendición espiritual y más aún nos dio de su palabra, que hoy nosotros la podemos ver como nuestro alimento espiritual. Así como en maná era ese maná que descendía del cielo y los alimentaba, así también la palabra de Dios ha descendido del cielo para ser nuestro alimento espiritual. Su palabra, hermanos, su palabra. Jesús mismo dijo, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, hermanos, su palabra es aquello que nos va a enseñar a nosotros, nuevas criaturas, a vivir en novedad de vida. Somos nuevos. Y como somos nuevos, necesitamos nuevas instrucciones, necesitamos algo, no nada nuevo, sino necesitamos la palabra de Dios. La palabra de Dios, sus ordenanzas, sus decretos, sus promesas son para los creyentes el maná espiritual con el cual Dios alimenta a su pueblo mientras peregrinamos en el desierto terrenal. Nosotros, hermanos, estamos en esta tierra, nosotros estamos peregrinando. Este no es nuestra ciudadanía, no es nuestro lugar. Nosotros estamos de paso, estamos vagando por esta tierra rumbo a la ciudad celestial. Y mientras caminamos, su palabra es nuestro maná. Hermanos, es imposible que el mundo nos dé de este alimento, porque ya no somos del mundo. Entonces esto significa, hermano, hermana, que no debemos estar buscando, no debe estar buscando nada ahí afuera, porque lo de afuera no puede alimentarte. Podrá darte en algún tiempo, en algún momento, una cierta satisfacción, pero eso es pasajero. El verdadero alimento que el creyente necesita es algo eterno y solamente su palabra es eterna. El mundo conoce a los suyos y el mundo los alimenta, pero el Señor también conoce a los suyos y Dios los alimenta por su palabra, hermanos. Hermanos, esta comida, esta palabra de nuestro Dios nos va a dar fuerzas suficientes para nosotros proseguir hacia adelante. Para también ser parte, hermanos, de esta gran historia de nuestro Dios, hasta que lleguemos a la ciudad celestial. Y solamente todo esto es posible por la muerte y la resurrección de Cristo, quien pagó por nuestro rescate. Su palabra nos da aliento, su palabra nos da nuevas fuerzas, su palabra nos ayuda a perseverar. Necesitamos de su palabra. Y amigo, amiga, también vos, si estás sin Cristo en esta mañana, niño, joven, necesitas ver al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, ¿qué significa eso? Que Dios no quiere que vos estés intentando ganarte el cielo. Debes saber esto, niño y joven o grande, si estás sin Cristo no podés ganarte el cielo, no lo podés hacer. Y es por eso que Dios quiere que veas y confíes en la víctima de la Pascua, en ese cordero que fue inmolado. Él ya pagó por los pecados y puede ser que haya pagado por tus pecados. Si crees en Él y te arrepientes,
esa obra, ese sacrificio también será para ti. Tu vida, así como en el pasado, será marcado por la sangre del Cordero. Y cuando venga la muerte, porque ciertamente vendrá, si ve en tu vida la sangre de Cristo, la muerte pasará por alto. Jesús dijo, aquel que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá. La muerte no lo podrá retener. La muerte va a llegar, pero como Cristo resucitó, también los que están en Él resucitarán en el día postrero. ¿Crees esto? Resucitaremos porque ya la muerte no podrá con nosotros. Entonces, joven, niño, debes creer en Cristo, porque la muerte llegará, pero necesitas la sangre del Cordero Pascual en tu vida, porque de lo contrario perecerás en el infierno. Cristo vino a librarte de la muerte, pero vino a darte vida eterna, que solamente se puede conseguir por medio de ese sacrificio. Por eso es importante recordar la Pascua. La Pascua nos apunta a Cristo, el sacrificio, el Cordero Pascual, por el cual tus pecados pueden ser borrados. Acércate a Cristo, arrepiéntete de tus pecados y cree en Él y tendrás vida eterna. Finalizando, hermanos, recordar la Pascua, ver el significado de la Pascua, observar la víctima de la Pascua. Es una oportunidad para comenzar a madurar como pueblo, como iglesia. Madurar en nuestra concepción de ese sacrificio que pueda encendernos para vivir por Él y morir por Él. Hermanos, ese sacrificio tiene valor para nuestras vidas. Ese sacrificio debe encendernos. Que el Espíritu de nuestro Dios, hermanos, nos haga ver el valor y el costo de nuestro rescate. Todo fue pagado por nuestro Cordero Pascual, y ese Cordero Pascual es Cristo. La Pascua entonces es un símbolo de nuestro perdón. Eso nos recuerda que hemos sido perdonados porque Cristo ya pagó todo. Entonces, hermano, hermana, es tiempo de recordarlo, es tiempo de valorarlo, es tiempo de agradecer y adorar al Dios que cumple sus promesas, es tiempo de darlo a conocer a otro. Hermano, hermana, Él nos compró, le pertenecemos, vivamos por Él, muramos por Él, para la gloria y alabanza de su santo nombre.